Estamos con Richard Villagrán, presidente, y con María Lorena Bonilla, gerente de asuntos corporativos del grupo RIASEM. Buenos días, bienvenidos a Punto de Orden. Los he invitado porque, a ver, en días anteriores estuvo en este panel el ministro Carrillo, también pasó por aquí el director del SNAI, y a propósito del levantamiento de las cárceles, hablamos con ellos afirmaron también que las armas ingresaban muchas veces a las cárceles a través del servicio de alimentación, y por eso los he invitado esta mañana para poder aclarar a la ciudadanía esta situación que definitivamente preocupa a todo el Ecuador. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? Muchas gracias, Juan Javier, una vez más por la invitación, por permitirnos estar acá y aclarar justamente los diferentes detalles que conlleva el servicio de alimentación. Es un tema muy complejo. Hay muchas imprecisiones, hay muchos dedos apuntando, pero yo creo que sobre todo es un problema de desconocimiento. Nosotros tenemos, y lo mencionamos en la última entrevista, varios niveles de seguridad. Y este tipo de seguridad no solamente del grupo, que ya tiene 25 años en el servicio de alimentación, no solamente en cárceles, sino que trabajamos con varias multinacionales a nivel nacional, nos hemos certificado con BAS, que justamente es comercio seguro, sino que trabajamos directamente con los propios, con la coordinación con las autoridades. Son los mismos métodos que nos piden las autoridades. Toda la alimentación, absolutamente todo, en los últimos 11 años, 132 meses, en 53 cárceles a nivel nacional, es revisada minuciosamente por la policía, hoy también por los militares. Bueno, si no es a través de ustedes, ¿por dónde entonces podrían entrar las armas a las cárceles? Porque por algún lado tienen que entrar, pues. Yo creo, Juan Javier, y si me permites un momento, quisiera explayarme un poquito más con la respuesta. Todos los alimentos que entran a las cárceles, crudos y cocinados, son bajados de los camiones, punzados, revisados, y donde existen escáner también son pasados por escáner. Nosotros pasamos 2, 3, 4, 5, 6 horas del día bajando todos los alimentos uno por uno, y son revisados los sacos de arroz. Absolutamente todo es revisado y siempre ha sido así. Nosotros en 132 meses jamás hemos tenido una denuncia, una foto, nada, porque hacemos las cosas bien. Porque nos basamos en los propios métodos de las autoridades, sea la del SNAI, la de la policía, la de los militares, la de los guías. Hacemos lo que tenemos que hacer. Yo sí creo que hay un desconocimiento al respecto del buen manejo de la seguridad. O sea, yo creo que muchas veces cuando se piensa en cárceles, se piensa únicamente en seguridad. Y no es un problema, Juan Javier, y quiero andar un poco en esto, no es un problema únicamente de seguridad. Yo voy a hacer una pequeña analogía, y me voy a permitir hacer una analogía porque nos dedicamos a alimentación hace 25 años. Este no es un problema de seguridad únicamente, este es un problema de administración. Esto es, lo voy a decir de una manera un poco burda, esto es como un hotel, donde el administrador del hotel tiene que saber de seguridad para cuidar a sus clientes y para mantener a sus clientes en orden. Tiene que saber de alimentación, tiene que saber de mantenimiento, de limpieza, y pues mantener la infraestructura a tal punto en que los clientes, dicho los PPLs, estén bajo control, pero también cubrir con todas las necesidades de los privados de libertad. Su buena alimentación, limpieza, visitas, canchas deportivas. Hablamos hace un momento con Leonel, le decía, los privados de libertad muchas veces se tornan violentos porque no tienen qué hacer. Hay mucho espacio que tiene que ser aprovechado. Hay hectáreas de terrenos dentro de la propia penitenciaría de Guayaquil que deberían ser convertidas en un polideportivo. Tenemos 300 o 400 privados de libertad, y lo sé porque nosotros le damos la alimentación todos los días, dentro de un lugar, hacinados, encerrados, cuando esto debería ser mejor administrado. Los privados de libertad deberían salir, pasar a un polideportivo, liberar un poco todo eso, destapar la olla de vapor y decir, ok, vamos a hacer algo. Tenemos personas que no están haciendo nada, y muchas personas vienen, se sientan acá y dicen, oye, pero los privados de libertad hay que ponerlos a trabajar. A ver, yo soy barcelonista,
Yo también. En mi estadio entran 60.000 personas, 60 y un buen día hasta 70.000 entran. Hay 35.000 privados de libertad. Imagínense la mitad del estadio de Barcelona full de gente. ¿Cómo pones tú a trabajar a tantas personas? Yo siempre cuando quiero hablar del número de gente lo pongo como parámetro un estadio de fútbol. Ojo, eso visualizado. A nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Especifiquemos que esa es la cifra a nivel nacional. Imagínate tu cantidad de presos. Un estadio de Atahualpa lleno, 35.000, 38.000 personas. Un estadio de Atahualpa lleno solamente de privados de la libertad. Ahora, no sé, buenas a ver, salúdenla a JN, a tu invitada también, por favor. Sí, está con nosotros, estamos hablando con el primero, el que acaba de hablar ahorita es Richard, estamos con Richard Villagrán, él es del grupo, él es el presidente del grupo RIASEM y ahora María Lorena Bonilla. Muchas gracias, Juan Javier. Un poco manifestar ¿por qué estamos mencionando todo esto? Porque a la final nosotros brindamos un servicio. A nosotros nos han solicitado brindar un servicio y es el servicio de la alimentación. Y para hacerlo nosotros nos regimos a las propias políticas de seguridad que manejan los centros, pero además nosotros tenemos nuestra propia política de cero tolerancia a la corrupción y actos contrarios a la ley. Y eso es una directriz diametral que rige nuestra organización. Entonces, de alguna manera, este tema de seguridad para nosotros es importante y ratificamos y volvemos a expresar esta respuesta que ya hemos tenido que dar varias veces. Nosotros hemos colaborado y seguimos colaborando y estamos abiertos a seguir colaborando con todos los procesos de seguridad. Lorena, ¿cómo quitar de la mentalidad de algunas personas que nos escriben o de algunas autoridades que dicen que prácticamente se come en la penitenciaría arroz con revólver o arroz con UCI, porque dicen que en el arroz meten, por ejemplo, las armas? Mira, realmente yo no puedo hablar de cómo ingresan las armas porque nosotros lo desconocemos. Nosotros lo que podemos hablar es de cómo ingresan y cuáles son los procesos de nuestros alimentos. Exacto. Entonces, además de que, como decía Richard, manejamos varios controles, es decir, cuando nuestra materia prima, nuestros equipos y nuestro personal ingresa al centro, es revisado por un filtro de policías, por un filtro de militares y por un filtro de guías. Y ellos en muchas ocasiones en uno o en dos filtros bajan todos los alimentos o todos los equipos, los revisan y los vuelven a subir. Pero adicionalmente a eso, a la interna nosotros también hemos aplicado nuestros procesos. Y es importante eso porque nosotros somos una empresa privada. Y somos una empresa privada que no es espontánea, no ha surgido... ¿Pero cuántos años tienen dándole de comer a los PPL? A las privadas de libertad, el primer concurso en el que participamos, el primer contrato en el que participamos fue en el 2011. 2012 y no era todas las cárceles del país. Esto es algo que ha venido evolucionando por varios temas. Y desde ahí nosotros hemos ido ganando experiencia. Sí, por supuesto, varios. Más de 28 concursos. Varios. Y no solo eso, sino que nosotros previo a eso... Y la gente que dice que se los da, el concurso se los da a ustedes a dedo. No, nadie se ha presentado. No, eso no es así. No es así. Así, cuando alguien más ganó, y lo mencioné en la última entrevista a Juan Javier, ganaron el Centro de Rehabilitación La Tacunga en Cotopaxi. Después de 30 días dejaron abandonado el servicio. Entonces, esto es una especialidad y lo mencioné en la última reunión. Esto no es fácil, ¿no? Y quiero un momento retroceder. Yo creo que la base de esto es el desconocimiento, Juan Javier. Como hay desconocimiento, apuntan dedos a todas partes. Y es lamentable porque yo he escuchado autoridades sentarse en diferentes medios de comunicación con declaraciones medias dantescas, ¿no? Al respecto de nosotros y respecto de la alimentación, pero yo no creo que sea otra cosa que desconocimiento. Yo creo que hay que darle una oportunidad. Siento que las cosas se están haciendo mejor, siento que hay una muy buena voluntad en este momento de cambiar el sistema de rehabilitación. Lo estamos viendo ahora en Guayaquil, los privados de libertad los están sacando, ya están integrando. Y así se trabaja, ¿no? Porque, Juan Javier, los violentos son pocos. Yo diría que los violentos no son más del 10% de los privados de libertad. La mayoría quiere cumplir su pena. Hay mucha gente arrepentida ahí. Y lo puedo decir porque yo mismo le doy trabajo a 120 privados de libertad. Y puedo decir que esos 120 son realmente una excelente fuerza de trabajo. Son personas que quieren salir, cumplen mi pena, quiero guardar algo de dinero para enviarle a mi familia, estoy aquí, mientras estoy aquí quiero hacer algo con mi vida, quiero crecer. Gracias por capacitarme, Chef Express, gracias por darme la oportunidad. Entonces, ¿cómo replicar eso? Es un poco difícil, ¿no? Hacer eso con 35.000 privados de libertad. Pero si no se puede con los 35.000 privados de libertad, por lo menos démosles espacios abiertos para que salgan a destapar esa olla de vapor.
Hola Richard, bueno, a María Lorena, ustedes además de darle la alimentación a los PPL o a las cárceles del país, ustedes tengo entendido que también hacen la colación escolar. Sí, es otro de los contratos que nosotros concursamos en su momento. Eso fue una subasta inversa electrónica en el que fuimos adjudicados y damos de comer en el desayuno escolar o la alimentación escolar, programa de alimentación escolar es como realmente se llama, a 1.500.000 niños aproximadamente del país. En ese contrato existen otros proveedores que dan de alimentar a las otras zonas del país. Pero agradezco la oportunidad porque es verdad, la alimentación de las cárceles no es el único cliente que tenemos. El Estado es nuestro cliente tanto en la alimentación de las cárceles como en la alimentación escolar. Pero nosotros tenemos muchos clientes privados. Nosotros tenemos 25 años de trayectoria. Y en esos 25 años de trayectoria nos hemos especializado en servir con excelencia. Nuestros clientes son no solamente el Estado, son multinacionales, son empresas nacionales de muchísima trayectoria y muchísima experiencia, que ellos apuestan por su mano de obra, por darles calidad a su mano de obra, y nosotros somos parte de ese servicio, de esa alimentación. Entonces, para nosotros, esto no es un tema improvisado, nosotros hacemos las cosas bien y hemos contado ya con varias certificaciones BAS, que son de comercio seguro, porque no solamente vamos de comer en las cárceles, sino también en puertos y en zonas que requieren de esta seguridad. Contamos con certificaciones ISO para asegurar la calidad y estamos implementando y desarrollando ya nuestro programa para el tema de compliance, ISO 37000, y hemos visto que es importante también explicar que nosotros tenemos nuestro nuevo modelo de negocio ya centrado en 3 pilares bases, que son la inversión en el país, porque nosotros invertimos mucho en el país, porque creemos en el país y sus posibilidades, la sostenibilidad, que implica tanto alinearnos a los objetivos del desarrollo del milenio, tanto en temas de sostenibilidad y responsabilidad social como en temas ambientales, y el tema de compliance. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante asegurar esa calidad para todos nuestros clientes. Eso incluye al Estado. Y de hecho nosotros trabajamos de la mano con el Estado, no ahora. Y yo creo que las nuevas autoridades están comenzando a empaparse, los nuevos ministros de Interior y de Gobierno, a empaparse de lo que nosotros hemos hecho. Porque nosotros hemos alimentado a las personas privadas de libertad durante el terremoto. Ahora, en las revueltas, perdóname, es que es importante, en las revueltas de octubre del 2019, cuando estaban cortados los caminos, nuestra gente iba cargando para llegar y lograr hacer la comida para que los privados de libertad tengan alimentación. En las revueltas, nuestra gente ha quedado atrapada por brindar el servicio. Entonces, antes recordaba que en alguna época, hace algunos años atrás, hubo alguna revuelta o alguna huelga de presos por la mala comida. ¿Eso no lo dan ustedes? Antes, por lo menos antes del 2011, después del 2011, Juan Javier, no ha habido ninguna sola revuelta. Antes sí hubo. Por supuesto. Antes había 2 problemas, ¿no? El Estado designaba $1 por privado de libertad. No, como lo mencionó últimamente, no entiendo cómo hacían la comida con $1 por privado de libertad. Y sí hubieron huelgas al respecto de alimentación. En el 2011 se decidió construir estos 2 grandes centros para los privados, 2 grandes cárceles, y cambiar el modelo. Antes se manejaba directamente con los privados de libertad, luego empezamos nosotros como pioneros en el servicio de alimentación. Primer catering del Ecuador que se dedica a la alimentación penitenciaria. Richard, mencionaste en la entrevista anterior sobre inversiones y que la operación del grupo Riasem alberga a más de 1.000 empleados. Sí, 1.400. ¿Qué significan estas inversiones para la empresa y para el país? Muchas gracias por eso, Juan Javier. Creemos en el país. Hoy nos hemos extendido siempre alrededor de alimentos, ¿no? Pero además de la inversión ha sido enfocada en la agroindustria, pero además de la agroindustria, en el agricultor, en pensar en un modelo donde se evita la intermediación, pero no evitar la intermediación solo para comprarle al agricultor y ahorrar recursos, no, sino para mejorar la vida del agricultor, evitar la intermediación, profesionalizar al agricultor, tener un mejor producto y también impulsarlo para que exporte. Entonces, hemos hecho inversiones en Bucay, justamente, que es un nuevo polo productivo, donde tenemos una planta de primer nivel ya con certificación Primus Internacional, donde estamos recibiendo productos de todo el país.
pero productos de alto nivel y que también están pagados, también los pagamos al mismo nivel que los recibimos. Entonces, al momento de evitar la intermediación, pues mejoramos todos. Tenemos un mejor producto para los privados de libertad y le pagamos mejor al agricultor. Además de esto, pues hemos invertido también en empiladora, porque sabemos nosotros los ecuatorianos, ¿qué ecuatoriano no almuerza con arroz? Entonces hemos entendido que el arroz, siendo el 25% del plato, necesariamente tenemos que invertir en esto, porque, a ver, el Estado nos paga a nosotros $2.50 hace 11 años y nos continúa pagando $2.50 y no vemos la posibilidad de que en algún momento el Estado llegue a pagar un poco más por la alimentación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nos interesa crecer a nivel público y también a nivel privado, tenemos que empezar a integrarnos hacia atrás. Y eso hemos hecho, y por eso hemos invertido en piladora, por eso hemos invertido en planta, en panadería industriales, pero en una franca generación de empleo. Hoy empleamos a 1.400 personas directamente e indirectamente por medio de los agricultores, por medio de esta cadena de valor, llegamos a 14.000 familias, Juan Javier. Entonces para nosotros y por eso es tan duro, Juan Javier, cuando yo veo autoridades que por desconocimiento dan declaraciones dantescas y dicen la alimentación y nos empiezan a lanzar lodo, y es peligroso, porque se pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Y no solamente eso, también nuestro cliente privado dice, oye Richard, ¿qué está pasando? Están diciendo que por medio de tu servicio de alimentación ingresan armas, ingresan drogas, ¿qué está ocurriendo? Entonces yo me doy la vuelta y le digo, señoras autoridades, por favor, gracias a Dios, ya hubo visitas del ex director del SNAI, que ahora es el director de inteligencia del Estado, a nuestra planta, viendo de primera mano con el gobernador, con la señora Lourdes Tibán, viendo de primera mano los procesos que se hacen, ¿no? Y diciendo, oye, cierto, se hacen bien las cosas, candados satelitales, perros, monitoreo 24 horas, certificaciones, realmente hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, es duro, Juan Javier, porque creemos en el país, creemos en esta presidencia, creemos en este periodo, creemos en Lazo, y del otro lado estamos viendo un poco de resistencia, ¿no? Y por eso tocamos la puerta el día de hoy a las autoridades, decir, por favor, vengan a visitarnos, por favor, recíbanos. Ya gracias a Dios, el general Ramírez, que siento que él está haciendo un excelente trabajo, porque estoy viendo los resultados en Guayaquil, sobre todo donde hubo el mayor problema a nivel nacional. Estamos trabajando de la mano, estamos viendo procesos, cómo mejorar la seguridad. Ya, Lorena, no sé si tú quieras conversar al respecto, ya empiezan a ver estas mesas, ¿no? Bueno, realmente de trabajo, ¿no? Estas mesas de trabajo han venido existiendo a lo largo del tiempo. Nosotros siempre hemos estado abiertos a todos los procesos del Estado, ¿no? Y es importante, quiero hacer dos aclaraciones a la intervención de Richard. $2.50 por si acaso, para los que no escucharon la entrevista pasada, es por las 3 comidas al día, y para los adolescentes 5 comidas al día. Entonces, lograr estos niveles de eficiencia, nosotros creemos en el país, y todo el modelo y el enfoque del Grupo Riacem, que es importante recalcar que la Factoría, que es la empresa que presta el servicio de alimentación a las cárceles, no es la única empresa del Grupo Riacem. Nosotros tenemos una empresa, como dice Richard, dedicada al acopio de vegetales, tenemos una empresa dedicada a la panificadora, Sémola, tenemos empresa de víveres, y también tenemos empresas no relacionadas con el tema de alimentación. Y todo el enfoque empresarial está basado en generar empleabilidad. Nosotros podemos llegar a un máximo de cantidad de generación de empleos, pero podemos generar empleabilidad. Y parte de nuestro proceso es eso. Y sin ser expertos en seguridad, hemos ido aprendiendo, hemos ganado experiencia, hemos implementado, hemos corrido nuestra milla y más por lograr asegurar y desmentir cualquier sospecha que pueda existir sobre nosotros. Y es por eso que seguimos abiertos y levantamos nuevamente la invitación a todas las autoridades a que revisen, a que nos visiten, a que nos conozcan, a que vean cómo es nuestro proceso y seguir trabajando. Y de hecho, como dice Richard, estamos trabajando. Esta semana tenemos una mesa de trabajo para seguir revisando los procesos, para ver qué más podemos hacer, y un poco avanzar en esto, porque lo importante es que todo esto nosotros lo hacemos en base a que somos un grupo ecuatoriano que creemos en este país. Y la verdad es que los temas de por qué se dan o cómo se dan, a nosotros nos importa más trabajar, nos importa más generar empleo, nos importa más devolverle a la sociedad lo que ha hecho también por nosotros, porque nosotros también nos debemos a esta sociedad, nos debemos a nuestros colaboradores. Esto no es creado, nuestros colaboradores trabajan duro, madrugadas,
El día que hubo el tema del tour y nuestros colaboradores estaban a las 3 de la mañana diciendo, ¿qué hacemos? No podemos ingresar. Recientemente, claro. Imagínense, y viendo cómo hacen, entonces nosotros nos debemos a ellos también, y es importante también decir, nosotros estamos aquí, cumplimos con nuestros procesos y estamos abiertos a todos los controles que tiene que haber. Qué bueno. Qué bueno realmente, oye, y me dicen que es tan buena la alimentación que le dan a los privados de la libertad que hasta los que han salido por habeas corpus ya los están contactando para que les hagan delivery, para que les hagan delivery a la casa. Y por $2.50, como andan chinos, por $2.50. Voy a ratificar la invitación que les hice la vez pasada. A los de habeas corpus también. Javier, a María Sol no estaba ese día, pero también le invito. Los invito a probar, a comer. Es rica. Aquí es dice rica. un oyente, y al terminar la entrevista, dice, la ausencia del Estado en las cárceles hace que la gente encarcelada sufra un infierno terrenal. No son los dueños de estas empresas de alimentación, son los mandos medios que ofrecen por cantidad de dinero, por cualquier cosa, aplicar tecnología de vigilancia en todo el proceso, antes y después, dice el Gallito del Guayas. Ustedes, o sea, a ver, entendería entonces que la comida hasta la puerta de la cárcel está totalmente revisada. Así es. Y adentro también, nuestros procesos son revisados, porque luego tenemos la cocina, y luego de la cocina la comida avanza hacia los pabellones, y es revisada en diferentes filtros, o sea, en varias partes del proceso. Por ejemplo, en Regional Guayaquil hay una persona viendo la carga de los camiones cuando ya van a servir la comida. Entonces, nuestro proceso es altamente auditado, o sea, no un poquito, es auditado por todas partes. Para poder ingresar tenemos que solicitar autorización, luego tenemos que pasar por filtro, no podemos ir con un montón de cosas, o sea, todo lo que está, y nosotros celebramos porque vemos que el SNAI comienza a tener iniciativas interesantes, que el tema de los escáneres, que el tema de la tecnología, nosotros lo celebramos porque nosotros sabemos que nuestro proceso es seguro, y eso va a ayudar también a mitigar este criterio que hay sobre nosotros, que pasen los escáneres, que pasen los detectores metales como nosotros los pasamos por nuestro proceso. Quiero mencionar algo importante, Juan Javier, y yo sé que a esta radio le escuchan funcionarios del gobierno, ¿no? Porque es una radio que llega a todo el país, ¿no? A Quito, Guayaquil. Falta infraestructura de servicio de alimentación. Faltan comedores. En Guayaquil nosotros sugerimos un corredor de servicio para llegar a los 10.000 privados de libertad que están en la PENI, para poder dar el servicio de medicina en general. Hemos sugerido soluciones por nuestra experiencia en alimentación para poder resolver problemas de fondo en alimentación. Entonces, el Estado necesita de alguna manera fijarse no solamente en la seguridad es importante y es básica en las cárceles porque es seguridad, pero necesita fijarse también en la infraestructura de alimentación, encerrar el círculo, infraestructura médica, infraestructura de alimentación, infraestructura de recreación deportiva, infraestructura para cultos, de libertad de cultos. Hay todo un grupo de necesidades que tienen las cárceles que no están satisfechas. Ya están visualizadas, veo con buenos ojos que lo quieren hacer, pero hay que fijarse mucho en la infraestructura de alimentación, ¿no? Cuando digo eso me refiero a los lugares, me refiero a las áreas. Lamentablemente, pues cuando se construyeron las cárceles en el año 2011, no se tomó en consideración la infraestructura de alimentación, y hemos tenido nosotros que hacer maravillas para poder construir, reconstruir estos diferentes lugares para que los privados de libertad puedan acceder a esos alimentos, pero hay mucho por hacer, Juan Javier. Muchísimas gracias a Richard Villagrán y a María Bonilla del grupo RIASEM por aclarar las inquietudes de muchos oyentes. Muchas gracias.